NA Online presenta Punto de Encuentro. Principios para relaciones saludables. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Hola, bienvenidos a Punto de Encuentro. Hoy con un tema muy importante como es el perdón. Entendemos de la palabra de Dios que tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que más bien tenga vida eterna. Eso es Juan 3:16. Pero ¿a qué envió Dios al mundo? Y esa es la esencia del Evangelio, es el perdón. El perdón es no tener en cuenta o no considerar la falta o la deuda de alguien. Es no vivir conforme a la justicia humana o a los deseos humanos, sino más bien establecer la justicia divina. ¿Y por qué empezamos diciendo que esto tiene que ver con el amor de Dios por nosotros los seres humanos? Porque nuestro perdón o el perdón que obtenemos de Dios no está basado en nuestro desempeño ni en lo que hacemos bien. Realmente el perdón de Dios está basado en el hecho de que no fuimos considerados inocentes por haber pecado. Por el contrario, fuimos encontrados culpables, pero no tuvimos que pagar la deuda, la falta por nuestro pecado, por nuestras ofensas, sino que lo hizo Él mismo en su Hijo Jesús. De manera que si entendemos que en ese amor tan grande que Dios tiene por nosotros, el perdón de nuestros pecados tuvo que ver con su Hijo. Él pagó por nosotros, y si lo miramos a título individual, Él pagó por mí, Él pagó por ti. Entonces el perdón de Dios no está basado en nada que como seres humanos podamos hacer. De esa manera, cuando nosotros pensamos en perdonar a alguien, deberíamos entender que de la misma manera que nosotros fuimos perdonados, esa persona fue perdonada también. Esa es la esencia del amor y del perdón de Dios. Y quiero que miremos algunas escrituras y sobre todo aquellas que están relacionadas tal vez con una oración diaria que hacemos. Y esa oración es el Padre Nuestro. Padre Nuestro, perdónanos nuestras ofensas. ¿Pero cómo? De la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso lo puedes encontrar en Mateo capítulo 6, versos 12 al 14, especialmente esa parte, y donde no solamente dice la oración modelo que Jesús nos enseñó, Padre, perdónanos a sí mismo o de la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden, sino que continúa agregando, porque si no perdonas a los que te ofenden, tampoco tu Padre que está en el cielo va a perdonar tus ofensas. O sea que vemos que el perdón de Dios está determinado o está supeditado a nuestro perdón. Tal vez a estas alturas de esta enseñanza no lo hayas entendido muy bien. Y yo creo que Jesús sabía eso y por eso dejó una enseñanza muy clara en una parábola, en una historia que él mismo relató en Mateo capítulo 18, verso 23. Dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para de esa manera saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía.
Y miren la observación que está en el verso 35. Estamos leyendo Mateo 18, verso 35. Dice, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Creo que esta parábola nos permite entender lo que es el perdón de Dios. Cada uno de nosotros, en la justicia divina, hemos sido encontrados culpables. Hemos sido encontrados que en esa balanza que es la justicia de Dios, no damos el peso que es. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es una balanza en la que de un lado está su palabra y en la otra están nuestras acciones. De manera que nuestras acciones deben pesar lo mismo que lo que Él dice. Si no sucede así y la balanza, su palabra pesa más, somos hallados culpables. No pesamos lo que deberíamos en la justicia divina. Dice la palabra de Dios que todos, sin excepción, hemos sido hallados culpables. No hay uno que no lo haya sido. O sea que ninguno de nosotros alcanza ese estándar de perfección, ese estándar de obediencia que el Señor reclama para salvación. Como no lo podemos hacer, ¿cuál es la solución? Él es supremamente amoroso, dice la palabra de Dios, pero también es un Dios justo. Es misericordioso, pero es justo. ¿Qué quiere decir que es misericordioso? Que nos ama con todo su corazón y no quiere condenarnos eternamente. Pero ¿qué quiere decir que es justo? Que Él no puede declarar inocente al culpable, porque entonces sería injusto. O sea, ¿cómo mantener ese balance de que tenemos un Dios que nos ama, un Padre amoroso, y que en su misericordia no nos quiere castigar, no quiere que estemos eternamente separados de Él, que pasemos una eternidad separados de Él? Pero en su justicia tiene que castigar al culpable. Entonces, ¿qué fue lo que Él hizo? Tomó nuestra deuda y la puso en su propio Hijo y Él pagó. O sea que tu perdón y el mío están basados en que Jesucristo recibió el castigo por nuestras faltas. Pero tenemos que entender que de la misma manera que el Señor no tuvo en cuenta nuestras transgresiones, nuestras faltas, nuestro pecado, y nos perdona en su Hijo, de esa misma manera el Señor ha perdonado a los que nos han ofendido a nosotros también. Ahora, si Él nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los que nos ofenden? El perdón no beneficia a quien perdonamos, porque esa es una falsa expectativa que tenemos del perdón. Muchas veces decidimos no perdonar cuando tú le preguntas a alguien, ¿y por qué no perdonas? Porque es que esa persona no se merece. Tenemos esa falsa idea que si no perdonamos a alguien, entonces esa persona sufre. Y realmente no es así. Muchas veces hay gente que ni siquiera sabe que nos hizo daño, o aun si lo saben, siguen su vida como si nada, incluso siguen haciéndole daño a otros. O sea que perdonemos o no, esa persona no cambia ni le afecta. Pero cuando nosotros no perdonamos, dice aquí, enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran. Hay otras versiones que dicen que lo entregaron a los angustiadores. Y eso es lo que realmente tú y yo vivimos cuando no perdonamos. Angustia, resentimiento, tristeza, dolor. El resentimiento es algo que nos va carcomiendo por dentro. Es como un enojo continuo. Cuando nosotros no perdonamos, se produce un enojo continuo, esa ira, ese malestar interno que a veces ni nos damos cuenta de tantos años que está ahí, ya ni nos damos cuenta. Además, decimos, no, es que yo soy así. Es que esta persona es así, es mal geniado, es amargado, es huraño. Pero en realidad no es eso, es que la falta de perdón no permite que esté el gozo de Dios allí. Estamos con angustiadores, estamos con torturadores que nos han sido asignados por no perdonar. De nuevo recuerdo lo que dice el verso 35. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Así que vamos a entender varias cosas. De la misma manera que el amor no es un sentimiento, una emoción, entonces a veces decimos, el día que yo sienta, voy a perdonar. Algún día se me quitará este dolor. Algún día voy a sentir que puedo perdonar a esta persona. Y realmente no es así. Nunca lo vas a sentir. El perdón es una decisión. Igual que el amor. El amor, ay, se me acabó el amor. Ay, hoy siento amor. No. Hoy decidiste hacer
lo que Dios dice y eso ha reavivado las emociones y los sentimientos. Con el perdón es exactamente igual. Si tú entiendes que no es una sugerencia, es un mandato divino, que es la condición para que tú puedas disfrutar también de esa gracia, de ese amor, de ese deleite de tener un Padre Celestial, de ser un hijo de Dios, ¿cuál es la condición? Que tú perdones a los demás como quieres ser perdonado. Que puedas perdonar las ofensas de otros de la misma manera que tu Padre Celestial te perdona. El día que entendemos ese concepto, entonces cambiamos nuestra manera de pensar y decimos, wow, o sea que no importa lo duro que fue, tal vez lo grave de la ofensa, tal vez lo mal que se nos hizo, no importa cuán grave fue, ¿yo tengo que perdonar? Sí. El día que tú decides hacerlo, ¿por qué? Por obediencia. El día que tú decides obedecer a tu Padre Celestial y decides, yo voy a perdonar hoy, ese día, entonces algo empieza a cambiar en ti. Empieza a haber una sanidad de la herida, empieza el dolor a mitigarse, empieza a cerrarse esa herida, a sanarse, y ahí es donde empieza la sanidad. Cuando el dolor empieza a salir, ahí entonces te vas a dar cuenta poco a poco que esos sentimientos adversos que tenías hacia una persona, por ejemplo, empiezan a cambiar. Ya no sientes tanto enojo, ya no sientes tanto dolor cuando la ves o te la nombran o ante una situación específica que te recordaba previamente esa herida que habías tenido. De pronto empieza a cambiar. De pronto dices, ve, ya no me siento así con esta persona. ¿Qué habrá pasado? Que la decisión obediente de hacer lo que tu padre te dijo, lo que la palabra de Dios dice de perdonar, empieza a sanar la herida. Cuando hemos sido heridos, es como cuando alguien nos ha pegado con un cuchillo, nos ha herido con un cuchillo. Ese puñal queda ahí clavado, ¿cierto? Y así tú vayas al hospital y le digas al médico, mira doctor, yo quiero que me sanes esta herida. Él te va a decir, claro, vamos a sacar el puñal. No, yo quiero que me sanes la herida, pero no saques el puñal. ¿Cómo? Sí, yo quiero que no me duela, quiero que la herida cierre, que todo se sane, que no se infecte, que no haya consecuencias, pero no saques el puñal. Ya te va a responder el médico, mira, lo que me estás pidiendo es imposible porque el primer requisito para poder sanar tu herida es sacar ese cuerpo extraño que está ahí metido. Una vez que sale, tal vez no te deja de doler inmediatamente. La herida no se sana inmediatamente, pero empieza el proceso de sanidad. Mientras no arranques ese puñal, el proceso de sanidad no va a iniciar y puedes durar 100 años con esto ahí. Antes cada vez se va a ir pudriendo más. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, dice, tengan mucho, mucho cuidado. No sea que una raicita de amargura entrando en el corazón, primero que todo te estorbe la gracia de Dios y luego empiece a contaminarlo todo. Cuando tú no guardas tu corazón de la ofensa, viene la falta de perdón, entonces se afecta, se contamina el corazón y recuerda que la advertencia del Señor dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si tu corazón está herido y la herida empieza a infectarse y hay dolor, eso va a afectar todo. Cuando tú hablas con resentimiento, tal vez no te das cuenta, hablas con dolor, hablas con ira, hablas con deseos de venganza, hablas con tristeza. ¿Cuál es la condición para la sanidad? Saca esa herida. Y lo que es sacar el puñal es exactamente perdonar. No, pero es que tú no entiendes, es que lo que a mí me hicieron fue demasiado grave, no tiene perdón de Dios. Bueno, la palabra de Dios dice que Dios perdona todas las ofensas, que su amor cubre multitud de pecados. Dios sí perdona. Te perdonó a ti, me perdonó a mí. Por supuesto que sí se puede perdonar. Tienes es que romper esa mentira en tu mente de que es que no hay perdón, de que es que lo que me hicieron fue tan duro que no se puede perdonar. Claro que sí. No, es que no puedo, tal vez estás diciendo en este momento, yo no puedo perdonar. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si Cristo murió por el perdón de los pecados de toda la humanidad, por supuesto que si tú le pides, si Cristo está en tu corazón, Él en ti va a provocar el perdón. Pero tiene que empezar por una decisión. Imagínate que no fuera el perdón, que fuera otra cosa. Por ejemplo, el robo. Una persona que desde joven, desde niño ha robado y esa ha sido su manera de vivir. De eso
de eso ha obtenido su sustento. Y un día dice, ya entendí que Dios dice no robarás, antes por el contrario trabaja para que le des o ayudes a otros. Es un mandato, ¿cierto? Sí. Bueno, el día que sienta no robar, ese día voy a dejar de robar. Lo más seguro es que nunca vas a sentirlo. Pero cuando tú recibes la revelación de que lo que estás haciendo desagrada a Dios y le dices, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero vivir la vida que te agrada. Me arrepiento, te pido que tú en mí me ayudes a vivir esa vida. Espíritu Santo, ayúdame, porque entendí que lo que estoy haciendo es incorrecto. Él viene y te da las fuerzas para que todo lo puedas en Él que te fortalece. Entonces no es que no vas a sentir no robar, es que vas a tomar la decisión de hoy en adelante no voy a robar, es más, voy a trabajar. Tal vez al principio es difícil, pero el Señor te fortalece y luego empiezas a encontrar gozo y satisfacción en la libertad que estás experimentando y ya nunca más quieres volver atrás. Exactamente lo mismo pasa con el perdón. Es una decisión y después de que la tomas empiezas a encontrar fortaleza y el gozo. ¿Por qué? Porque empiezas a sentirte libre. ¡Wow! Ya no soy tan irascible como antes, ya no vivo tan de mal genio, ya no me duelen las cosas, ya no me ofendo por todo. Mi vida es diferente. Eso es lo que significa la libertad en Cristo. Pero el punto esencial es el perdón. ¿Sabes que hay muy pocas cosas en las palabras de Dios que tienen una advertencia tan explícita como que si no haces esto vas a obtener esto? Una de ellas, por lo menos, es honrar a padre y madre, que lo hablaremos en algún otro programa. Pero dice que si honras a padre y madre, disfrutarás de larga vida. O sea, hay un beneficio o una consecuencia de hacerlo. De la misma manera, el perdón, hay una consecuencia. Si perdonas a los que te ofenden, mi Padre que está en el cielo te perdonará. Pero si te niegas a hacerlo, Él no lo hará. Estoy citando Mateo capítulo 6, verso 14. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Si se niegan a hacerlo, no pueden esperar que Dios los perdone. Ahora, nosotros tenemos que también entender que la gracia de Dios es precisamente eso, que no cosechamos lo que sembramos. Pero la Biblia dice, ¿cómo alcanzamos esa misericordia de Dios? Porque algunos dicen, no, es que en la misericordia Dios Él nos perdona. Claro, pero hay una condición para esa misericordia. Y es el que se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. ¿De qué deberíamos arrepentirnos en este momento que estamos hablando del perdón? De no perdonar, de mantener a una persona atada y atada a nosotros. Vuelvo y digo, esa persona tal vez ni se da cuenta. Algún ejemplo que escuché alguna vez, no perdonar es como atarse un muerto a la espalda. Mientras tú no lo sueltes, ese muerto se está pudriendo ahí contigo, está oliendo a feo, está causando estragos en tu vida, hasta el día que tú decides soltarlo. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre de ataduras, libre de problemas, incluso ser sano de enfermedades? Toma hoy la decisión de perdonar. Está demostrado científicamente que hay enfermedades como cáncer, artritis, enfermedades del estómago, gastritis, cosas de estas que están directamente relacionadas con la amargura y el resentimiento. Y la amargura y el resentimiento no son otra cosa que el resultado de la falta de perdón. Así que es tu decisión. ¿Quieres seguir atado a todo aquello que no es tu herencia, a todo aquello que no fue hecho para ti? ¿O quieres disfrutar realmente de la gracia, del amor, del beneficio, de la identidad de ser un hijo de Dios? Es tu decisión. ¿Quieres tomar la decisión de perdonar hoy? Jesús dijo: Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Equípate en naonline.ca. Expresión Musical presenta Aprende una canción. tutoriales de música con diagramas animados que te ayudarán a tocar tus canciones favoritas. Visita expresionmusical.net. Ahora continuamos en
Punto de encuentro. Esa decisión es tuya y de nadie más. Te voy a contar un testimonio mío. A mí me crió una tía que me amó con todo su corazón, pero que igual que todos nosotros cometió errores. Algún día a los 13, 14 años, no recuerdo, le llamaron de mi escuela donde yo estudiaba, algo habré hecho mal, no recuerdo qué sería. El hecho es que ella llegó y fue hasta la puerta del salón, allí salió mi profesora, me llamó al frente, básicamente quedamos en la puerta del salón que quedaba al frente y todo el salón estaba mirando. No recuerdo qué le dijo la profesora, pero mi tía me dio una bofetada en la cara, frente a todo el salón. Esa fue una de las cosas tal vez en mis 13, 14 años que me dolieron muchísimo, me sentí supremamente humillado, me hizo mucho daño en mi autoestima. Y se quedó ese dolor, esa rabia, ese resentimiento adentro por muchos años. Y cuando te hablo de muchos años, te hablo de más de 20 años. Desarrollé no solamente a raíz de eso, seguramente a raíz de muchas otras cosas, pero esa fue una especial que me volvió una persona muy violenta, muy grosera, muy agresiva. No aguantaba que nadie me dijera nada, ni siquiera que me miraran. Y bueno, cuando conocí todo esto y alguna vez entendí la importancia del perdón y empecé a hacer una lista, un recuento que tú también deberías empezar a hacer de esas cosas que me marcaron, que me dolieron. Y llegué a esa y tomé la decisión de perdonar. Y fui libre. Y bueno, en medio de ese proceso un día decidí tomar el teléfono y llamar a mi tía. Tía, ¿cómo estás? ¿Y te acuerdas? Mira, yo llamo a decirte que tomé la decisión de perdonarte. ¿Te acuerdas de este momento en que pasó esto y en la escuela y tú hiciste esto y me golpeaste? No, mi amor, yo no me acuerdo. Perdóname, yo no tenía ni idea que yo había hecho eso. Imagínense, yo duré más de 20 años resentido, dolido, amargado, con un dolor por dentro, y mi tía ni se acordaba. De manera que el día que yo tomé la decisión de perdonarla, el que quedó libre fui yo. Ella ni siquiera se acordaba de lo que había hecho. De manera que yo no le hice ningún beneficio a ella perdonando, me hice un beneficio a mí mismo. Hay otra condición con el perdón. Y es que a veces cuando hablamos de perdón, solamente nos enfocamos en personas y no perdonamos o no trabajamos con la herida como tal. Voy a poner un ejemplo. Digamos que tú estás en la calle y viene un niño pequeño, 10, 12 años tal vez, y te viene a robar. Y como tú no te dejas robar, te da una puñalada, te entierra un cuchillo. Y tú caes allí y el niño sale corriendo con tu billetera, con tu dinero, y lo agarra la policía. Y entonces vienen a donde tú estás y te dicen, mira, lo agarramos y solo necesitamos que tú firmes esta declaración y él va a ir preso 10 años, algo así, o va a tener un castigo terrible. Pero vienen todos los vecinos y los que presenciaron el hecho y dicen, no, sí, pues lo que hizo fue terrible, pero es que este pobre muchacho lo hizo desesperado, su papá está en la cárcel, su mamá murió, su hermanita se está muriendo de hambre, está muy enferma, y él realmente necesitaba ese dinero para una medicina para esa hermanita, o porque tienen mucha hambre o algo así. Digamos que las circunstancias son terribles. Podría ser que tú decidas perdonar a ese niño y que tal vez tú le digas a la policía, ¿sabes qué? Déjenlo ir, no voy a firmar esa declaración, déjenlo ir, yo lo perdono. Perdonaste a la persona y eso está muy bien. Pero ponte a pensar en una cosa, ¿será que si después de que dejas ir al niño y lo perdonas, tú no vas al médico a que haga algo con la herida, a que saque ese puñal de allí y limpie, desinfecte, cosa esa herida? Podrías morirte aún habiendo perdonado a la persona, ¿cierto que sí? Entonces, a veces algunas personas hemos hecho ejercicios de perdón y no vemos resultados. Es porque decimos, yo perdono a mi papá, o yo perdono a mi mamá, o yo perdono a mi tío por lo que me hizo, o a esta persona que me abusó, que me hizo daño. Pero eso es perdonar a la persona. Pero también tienes que trabajar con la herida para que sane. La Biblia dice, en 1 de Juan 1:9, que Dios es fiel y justo para perdonarnos si le confesamos nuestras ofensas. O sea, si nosotros le decimos a Dios algo, Él nos perdona, si se lo confesamos.
Pero eso no quiere decir que somos sanos. Por eso Santiago 5:16 dice que si nos confesamos unos a otros nuestras ofensas, seremos sanos. A veces, y tal vez hoy estemos llegando a esa realización y decimos, Señor, yo confieso que no he perdonado, que he sentido resentimiento y que he atado esto a mi corazón y que me he ofendido y que he guardado estos sentimientos por años contra una persona. Ok, pero para que seas sano, o sea, Él va a perdonarte inmediatamente. Como tú perdonas, yo te perdono. Pero para ser sano de ese dolor, de esa herida, para ser restaurado, también necesitas hablar con alguien más y pasar por un proceso de sanidad. A veces el contarle a otra persona lo que nos sucedió, el sacar ese dolor de nosotros, eso trae un alivio, una sanidad impresionante, hasta que de pronto tú te das cuenta que ya hablas de la situación y ya no te duele, ya no te sientes, no hay emociones, lo cual demuestra que hay sanidad. Está la cicatriz, te acuerdas del dolor, te acuerdas de lo que pasó, te acuerdas de la ofensa, pero ya no te duele. Eso quiere decir que ya está sana la herida. Cuando no hay ira, no hay humillación, no hay rabia, nada. Tú puedes hablar del hecho y no hay ningún dolor. Así que varios puntos. Primero, el perdón es un mandato, no es una elección. Segundo, perdonar es algo que cuando tú lo haces, el único que queda libre eres tú. No le estás haciendo un favor a nadie, eres tú el que obtiene libertad, no la otra persona. Tercero, perdonar es sacar de ti lo que te hizo daño. Pero toma un tiempo la sanidad de la herida, así que no se trata solamente de perdonar a la persona, pero también de trabajar con la herida y con los sentimientos que causó esa ofensa, ese daño, ese abuso, ese maltrato, lo que sea que haya sido. Y para terminar, quiero que reflexiones en algo. Todos, sin excepción, tenemos que perdonar a por lo menos 3 personas, a muchas más tal vez, pero por lo menos a 3 que todos sin excepción tenemos que perdonar. A nuestros padres. ¿Por qué? Porque su función era reflejarnos la imagen de un Dios amoroso, la imagen de una autoridad correcta. Y sin excepción todos han fallado en eso. Algunos más, algunos otros menos, algunos abusaron de su autoridad, tal vez no sabían lo que estaban haciendo, pero nos han causado daño. Así que a nuestros padres no es deshonra reconocer que fuimos heridos, maltratados, así haya sido emocionalmente por ellos. A Dios. Pero ¿cómo vamos a perdonar a Dios? Si Dios es perfecto, es bueno, solo amor, claro, pero muchas veces nosotros lo hemos culpado de las cosas que hemos vivido. Tal vez en algún momento de tu vida tú has culpado a Dios por algo que sufriste, por una pérdida, y has guardado ese dolorcito, ese resentimiento ahí. Tal vez eso no te permite tener una relación correcta con Él. Entonces tenemos que perdonar a Dios. Y tú dirás, pero Dios no necesita que yo lo perdone. Claro, pero acuérdate que dijimos que quien se beneficia no es al que tú perdonas, sino tú mismo. Entonces tú no vas a beneficiar a Dios con que lo perdones, pero tú mismo sí vas a ser libre y vas a poder disfrutar de su amor. Y por último, a ti mismo. Muchas personas cargan por años, algunos toda su vida tristemente, con unos sentimientos de culpa hacia sí mismo por cosas que sucedieron, porque yo no hice, si yo hubiera hecho algo diferente, si yo no me hubiera quedado quieto, si yo no me hubiera... Situaciones. Pero cuando tú puedes perdonarte a ti mismo y entender que ya Cristo llevó en la cruz todas las cosas y que el Señor ya te perdonó, tú puedes perdonarte a ti mismo. Acuérdate que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Así que te quiero guiar en una oración. Quisiera que oráramos juntos, pidiendo al Señor perdón por nuestras ofensas, pero también perdonando a los que nos ofendieron. Así que te invito a cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Papito Dios, gracias. Gracias porque hoy entiendo que en tu infinito amor has perdonado todas mis ofensas al ponerlas no en mí que merecía el castigo, pero en tu Hijo, en Jesucristo, y que Él en la cruz pagó por todo lo que yo había hecho mal. Así que te doy gracias, Señor, especialmente porque el pecado más grande es haber querido vivir mi vida sin ti, sin tu amor, sin tu dirección. Así que hoy te doy gracias, recibo ese perdón y tomo la decisión de perdonar a todos aquellos que
que me han hecho daño, empezando por mis padres. Yo hoy, no importa lo que ellos me hayan hecho, hoy decido perdonarlos. A mí mismo, por aquellas cosas que he venido cargando hasta ahora, que creo que fueron mi responsabilidad, que hice mal o que dejé de hacer. Señor, hoy me perdono. Y te perdono a ti también, porque te he culpado de las cosas que no han salido bien en mi vida. Te doy gracias hoy porque sé que al tomar esta decisión, tu Espíritu Santo cambia, transforma, me liberta ahora mismo y que voy encontrando la sanidad que necesito para vivir una vida plena. Señor, pon personas a mi alrededor, muéstrame a quién, esas personas con las que yo puedo hablar, confesar también todo este dolor y lo que he vivido y de esa manera empezar a sanar todas mis heridas. No por mí, pero por tu sangre, por tu promesa. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a hacer un ejercicio ahora mismo. Y es que tomes una hoja de papel y escribas allí el nombre de esa persona o personas que te hirieron. Seguramente es más de una. ¿Qué fue lo que te hicieron? ¿Qué ofensa? Maltrato, violación, abuso, humillación, traición, lo que sea que te hicieron. ¿Y qué sentiste? ¿Qué sentimiento provocó en ti? Ira, temor, angustia, desprecio, desconfianza. Y te darás cuenta que cada persona de esta fue usada por el enemigo para afectar algo en ti. Entonces tal vez tú eres celoso, no porque eres celoso, porque naciste celoso, pero porque tal vez alguien te traicionó cuando pequeño. Puede haber sido tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana. Tal vez tú eres desconfiado, tal vez tú eres irascible, tal vez tú eres abusador o maltratadora, hasta con tus palabras. No porque tú quieras o eres así, pero porque algo que el enemigo hizo en tu vida provocó que fueras. Y si has entendido lo que hemos estado hablando acá y le pido al Espíritu Santo que así sea, te darás cuenta que ese mal fruto puede ser transformado por el poder del perdón. Y vas a entender entonces por qué es necesario que hoy perdones. Te invito a hacer ejercicio en nombre de la persona que te hizo, cómo te hizo daño y que afectó eso en tu vida. Y luego ejercita esa oración que hicimos ahorita uno por cada uno de ellos. Y busca a alguien, una persona que tú veas que no sufre de resentimiento y todo esto, sino que ha logrado perdonar. Y pídele que se tome un café contigo y puedas hablar de cada una de estas cosas, sacarlas de ti para que ya puedas disfrutar del amor y la gracia de ser un hijo de Dios. Jesús dijo: Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Equípate en naonline.ca. Expresión Musical presenta Aprende una canción. tutoriales de música con diagramas animados que te ayudarán a tocar tus canciones favoritas. Visita expresionmusical.net. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. Para nosotros es muy importante poder escuchar tus testimonios o si tienes preguntas o comentarios. Así que por favor escríbenos a la dirección que ves en pantalla. También puedes seguirnos a través de nuestra página web o de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sintonizar nuestra programación. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan y un propósito en tu vida y quiere que tengas vida en abundancia. Visita naonline.ca para alimentarte espiritualmente con devocionales, música, prédicas, programas y discipulado. No olvides darnos tu opinión en nuestras redes sociales.